Mi esposo se llevó a su amante embarazada a Estados Unidos con mi dinero, pero antes de irse cometió un error fatal. Creyó que yo era una mujer débil. Cuando el mayordomo le dijo la verdad por teléfono, su vida perfecta comenzó a arder. Dicen que la traición duele, pero nadie habla del momento exacto en el que el dolor se transforma en sangre fría. Ese instante en el que dejas de llorar y empiezas a calcular. Mi nombre es Valentina Herrera, y esta es la historia de cómo el hombre al que más amé perdió absolutamente todo por subestimarme. Nací rodeada de privilegios, pero también de responsabilidad. Desde pequeña supe que no bastaba con llevar un apellido importante, había que estar a la altura. Mi padre, Héctor Herrera, era el fundador y presidente del Grupo Herrera, uno de los conglomerados empresariales más influyentes del país. Inmobiliaria, arquitectura, inversiones internacionales. Nuestro nombre estaba ligado al poder y a la estabilidad. Yo era su única hija, crecí entre colegios privados, viajes al extranjero y reuniones de adultos, donde aprendí a escuchar antes de hablar. Nunca me faltó nada, pero tampoco fui una niña mimada. Mi padre fue claro conmigo desde siempre: el dinero no te define. Tu carácter, sí, tal vez por eso, cuando conocí a Mateo Solano, no me fijé en su origen humilde, sino en su ambición. Mateo trabajaba como arquitecto jefe en una filial del grupo. Era brillante, elegante, con una inteligencia que brillaba cuando hablaba de diseño y estructuras. 3 años mayor que yo, sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Fue mi primer amor, y el único, hasta que dejó de serlo. Nuestro romance fue discreto al inicio, pero intenso. Mateo me hacía sentir especial, no como la hija del magnate, sino como una mujer deseada y admirada. Decía que conmigo no necesitaba fingir. Mi padre desconfió al principio. Lo noté en sus silencios, en la forma en que analizaba cada gesto de Mateo. Pero el talento de mi entonces novio era real, y su desempeño profesional impecable. Finalmente, mi padre aceptó. Nuestra boda fue portada de revistas. Una ceremonia elegante, invitados influyentes, sonrisas perfectas. Tras el matrimonio, mi padre tomó una decisión clave: separó legalmente la firma de arquitectura y le otorgó a Mateo el control total de la gestión. Es tu regalo de bodas, le dijo. Y también tu prueba. Mateo no falló. Al menos no al principio. Nos mudamos a una villa exclusiva en una urbanización de alto nivel, una propiedad valorada en millones que mis padres me habían cedido antes del matrimonio. Legalmente era solo mía, aunque nunca pensé que eso sería importante algún día. Durante 5 años, viví lo que muchos llamarían un matrimonio ideal. Mateo ascendía, viajaba, cerraba contratos. Yo lo apoyaba, organizaba eventos, lo acompañaba a cenas importantes, me colmaba de regalos, viajes, joyas, atenciones. Me decía que yo era su inspiración, creía cada palabra. Hasta la noche en que regresó antes de lo habitual. Traía un ramo de rosas rojas, mis favoritas. Me abrazó por la espalda y con una voz tan dulce que hoy me resulta nauseabunda, me dijo: amor, tengo que viajar urgentemente a Estados Unidos. Ha surgido un proyecto enorme. Tendré que quedarme unos 3 meses. 3 meses. Sentí una punzada en el pecho, pero sonreí. Estaba acostumbrada a sus viajes. No te preocupes por mí, le respondí. Aquí estaré bien. Esa noche fue demasiado perfecto. Cena a la luz de las velas. Promesas, risas, juramentos de amor eterno. Hoy sé que fue su despedida. A la mañana siguiente fui la esposa ejemplar. Le preparé el desayuno, le acomodé la corbata, revisé su equipaje. Antes de que subiera al coche, le entregué mi iPad Pro. Llévatelo. Te será más útil que el portátil. Mateo sonrió y me besó la frente. Mi esposa es la mejor. Lo vi marcharse, sin saber que ese iPad sería la bomba que destruiría su mentira. Esa tarde regresé a la mansión más temprano de lo habitual. La casa estaba silenciosa, demasiado grande para una sola persona. Recordé unos archivos que debía enviar a un socio. Sabía que los había guardado en mi galería. Abrí mi portátil sin pensar, y entonces ocurrió: la sincronización de la nube estaba activada. Todas las fotos del iPad de Mateo comenzaron a aparecer en mi pantalla. Al principio no me alarmé. Planos, proyectos, capturas de reuniones. Hasta que vi una carpeta. Se llamaba Nuestro Angelito. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Abrí la carpeta. Ecografías, una tras otra. 12 semanas. 20 semanas. 28 semanas debajo de cada imagen. Mensajes escritos por Mateo. Mensajes que nunca me había dedicado a mí. Papá está orgulloso de ti. Hoy le diste una patadita a mamá.
te espero con todo mi amor. Entonces la vi, una joven, sonriente, abrazando su vientre con los resultados médicos en la mano. Era Valeria, su asistente personal, la mujer que había contratado 6 meses atrás. Seguí viendo fotos, viajes, hoteles de lujo, cenas románticas, intimidad, demasiada intimidad. El último golpe fue un archivo PDF, 2 billetes de avión en clase ejecutiva. Destino, Estados Unidos. Duración, 3 meses. Pasajeros, Mateo Solano y Valeria. No era un viaje de negocios, era una fuga. No lloré de inmediato. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla, mientras algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Mateo no solo me engañaba, usaba el dinero de mi familia, planeaba una nueva vida, y yo debía quedarme esperándolo como una idiota. Cerré el portátil. La mujer que lloraba había muerto. Llamé al interfono. Señor Morales, dije con voz firme, venga al despacho, tenemos trabajo que hacer. El señor Morales llevaba más de 30 años sirviendo a mi familia. Me vio crecer, me conocía mejor que muchos. Cuando entró al despacho y vio las imágenes aún abiertas, no preguntó nada, solo suspiró. Entonces mi fortaleza se quebró, lloré como nunca, por el amor perdido, por la traición, por mi ingenuidad. Morales no me interrumpió, esperó. Cuando me calmé, habló, señora, el señorito no solo la ha traicionado como esposo, también ha perjudicado gravemente su patrimonio. Sacó un USB. Desde hace meses noté movimientos extraños, empresas fantasma, transferencias irregulares, casi $500,000 desviados a una cuenta en Estados Unidos. Mi esposo planeaba desaparecer. No iba a volver, dijo Morales. Pensaba dejarla sin nada. Sentí rabia, pero no grité. Entonces empezamos hoy, respondí. Venderemos la villa, ahora mismo. Morales me miró sorprendido. Señora, es mía, y quiero que cuando regrese no tenga hogar al que volver. Ese fue el inicio. Pero lo que Mateo no sabía es que, mientras él soñaba en Estados Unidos, yo ya había encendido el fuego. Lo primero que aprendí esa noche fue algo cruel, pero necesario. Cuando un hombre te traiciona, no debes correr detrás de él, debes cortar el suelo bajo sus pies. Y en mi caso, el suelo era literal. La villa en la que vivíamos no era nuestro hogar, como Mateo siempre decía con esa voz dulce que hoy me produce náuseas. Era una propiedad registrada únicamente a mi nombre, un regalo de mis padres antes del matrimonio, un bien privativo, la joya que él miraba con deseo desde el primer día, aunque disimulaba con frases de amor. Yo nunca vi esa ambición como una amenaza. Hasta ahora. Esa misma madrugada, mientras el mundo dormía, me senté frente a mi escritorio con el señor Morales y 2 carpetas, una con las pruebas de la infidelidad y otra con los movimientos financieros extraños. Quiero que todo sea silencioso, le dije, sin escándalos, sin gritos, sin escenas. Morales asintió como si yo hubiera esperado esta orden toda su vida. Entendido, señora. Pusimos el plan en marcha con precisión quirúrgica. Mi primera decisión fue simple: vender la villa rápido, no al mejor precio, al precio que cumpliera el verdadero objetivo, que no quedara nada que Mateo pudiera reclamar o usar como símbolo de retorno. Morales contactó a las agencias inmobiliarias más agresivas y discretas, no las típicas que publican fotos por todas partes, sino las que trabajan con inversores serios que compran sin hacer preguntas. El mensaje fue claro: venta urgente, propiedad premium, pago total en 48 horas. Sin curiosos. En menos de una hora, el teléfono de Morales parecía un corazón latiendo de forma descontrolada. Llamaban agentes, magnates, representantes de fondos. Todos querían saber lo mismo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué está pasando? Y Morales repetía el guión con calma impecable: es un asunto familiar. La señora no dará detalles. Solo compradores con capacidad demostrada podrán visitarla. La urgencia funciona como un perfume irresistible en el mundo del dinero. Cuanto más misteriosa la venta, más apetecible. Esa misma tarde, una caravana de coches de lujo se detuvo frente a mi casa. No venían solo por la villa, venían por el rumor, por la curiosidad, por el deseo de ver con sus propios ojos si los Herrera se estaban hundiendo, o si algo grande estaba ocurriendo. Yo no bajé. Me quedé en el despacho del segundo piso observando todo desde las cámaras de seguridad. Ver a desconocidos caminando por mis pasillos me dolía. Pero ese dolor ya no era debilidad,
Era combustible. Morales los guiaba como un maestro, mostraba la piscina interior, el jardín, los ventanales, los acabados premium, y repetía, pago total en 48 horas. Si no, la señora no pierde tiempo, muchos se retiraron. El plazo era demasiado agresivo. Pero siempre existe un tipo de hombre que vive por oportunidades como esa. Y apareció. Un empresario hotelero de nombre Santiago Ortiz, famoso por comprar edificios enteros en una semana cuando olía un trato irrepetible. Inspeccionó la casa sin comentar el precio. Solo hizo una pregunta: ¿la decisión es absolutamente firme? Morales lo miró directo a los ojos. Absolutamente firme, señor Ortiz. Ortiz asintió como quien ya había elegido. Mañana a las 9 vuelvo con mis abogados. Si todo está en orden, el dinero estará transferido en 24 horas. Cuando Morales me comunicó eso, sentí una extraña calma. Mi corazón ya no se desbocaba. Era como si una parte de mí se hubiera congelado para sobrevivir. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, el salón de mi casa parecía una sala de negociación de guerra. Abogados, documentos, firmas. Yo vestía un traje elegante, discreto, como una empresaria, no como una esposa abandonada. Firmé una sola firma y el lugar que Mateo consideraba su castillo dejó de existir para él. Cuando el teléfono vibró con la notificación del ingreso, respiré hondo. El dinero no era lo importante era el mensaje: no hay regreso. Esa misma tarde comenzaron los rumores. ¿Vendió la casa? ¿Se separan? Dicen que él la arruinó. Dicen que ella lo echó. El murmullo de las ciudades ricas es como un enjambre, nadie sabe la verdad, pero todos disfrutan picando. Yo escuchaba esos rumores sin tocarme el alma. El camión de mudanza llegó al día siguiente. Empaque solo lo mío, le indiqué a Morales. Recuerdos de mis padres, mis cosas personales. Nada que la haya elegido. Dejé atrás muebles caros, lámparas, decoraciones. No quería llevarme ni un solo objeto que me recordara la mentira. Cuando me fui, me detuve en la puerta, miré la villa por última vez y, sorprendentemente, no sentí tristeza, sentí libertad. No me mudé a la casa de mi padre. Sería el primer lugar donde Mateo me buscaría cuando el pánico lo alcanzara. Me instalé en una propiedad discreta, ultra segura, en una zona donde ni paparazzi ni detectives privados podían acercarse. Un lugar con cámaras, seguridad privada y acceso restringido. Desde ese ático, Madrid parecía un tablero de ajedrez y yo era la jugadora que por fin había despertado. Pero vender la casa fue solo el primer movimiento. Mateo todavía tenía activos, contactos, influencia. Todavía era legalmente mi esposo, y eso lo convertía en una amenaza. Necesitaba cerrar todas las puertas. Esa noche, con mi equipo legal, iniciamos la siguiente fase. Quiero una orden de congelación, les dije. Todo lo que esté a su nombre, cuentas, participaciones, propiedades. Todo. Mi abogado abrió una carpeta con rostro firme, con las pruebas que ha reunido. Señora, podemos solicitar una medida cautelar urgente por riesgo de fuga y ocultación de bienes. Me quedé en silencio un segundo. Riesgo de fuga, qué ironía. Él y yo creyendo que nadie lo alcanzaría. No sabía que el verdadero problema de huir es dejar atrás tu sombra. Afirmé. La demanda de divorcio unilateral fue presentada con un expediente devastador, fotos, billetes, transferencias, contratos fantasmas. Movimientos sospechosos. La red se extendía en menos de 24 horas. La orden salió, las cuentas de Mateo quedaron bloqueadas. Desde ese momento, lo que él llamaba vida de color rosa empezó a convertirse en una jaula. Y aún faltaba lo mejor porque yo quería que él lo supiera, que sintiera la caída, y para eso necesitaba una llamada. Pasó casi una semana desde que Mateo aterrizó en Estados Unidos. Yo lo sabía porque Morales monitoreaba discretamente cada rastro financiero y cada movimiento posible. Mateo todavía vivía en la fantasía de que su plan funcionaba. Seguramente se despertaba en un apartamento elegante, abrazado a su amante, creyendo que España seguía congelada en el tiempo, esperándolo. Pero España no lo esperaba, España ya me obedecía. Esa tarde, el señor Morales entró al ático con un teléfono vibrando en la mano. Me miró como si estuviera sosteniendo una granada. Señora, es el señorito Mateo. Miré la pantalla. Llamada internacional. Sentí algo parecido a satisfacción, pero no era alegría. Era un frío control. No contesté. Le hice un gesto a Morales. Responda usted, y diga exactamente lo que le indiqué. Morales asintió. Pulsó el botón y activó el altavoz. La voz de Mateo llenó la habitación.
Sonaba tranquilo, incluso arrogante. Morales, dígame, ¿todo bien por casa? Morales respondió con su tono habitual, impecable. Sí, señorito. Todo en orden. Mateo suspiró como quien se siente dueño del mundo perfecto. Escuche, debe ser discreto. Mi esposa no debe saber nada. Si pregunta, dígale que estoy en reuniones. ¿Entendido? Escuchar eso me revolvió el estómago. Era la misma voz que me decía te amo y al mismo tiempo escribía nuestro Angelito en la carpeta de ecografías de otra mujer. Morales esperó un segundo. Yo asentí. Levemente. Era el momento, señorito, dijo Morales. ¿Hay algo que debes saber? Mateo se irritó. ¿Qué pasa ahora? Morales habló con la precisión de un juez leyendo sentencia. La señora vendió la villa y se marchó la semana pasada. SILINSIO.U en silencio tan denso que pude imaginar a Mateo con la boca entreabierta como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Luego su voz salió rota. Incrédula. ¿Qué está diciendo? ¿Vender la casa? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Cuánto? Eso es imposible. Morales mantuvo la calma. No es imposible, señorito. La propiedad estaba registrada únicamente a nombre de la señora. Ella tenía pleno derecho. Mateo empezó a respirar fuerte. Se escuchó el sonido de algo cayendo al suelo al otro lado. No. ¿Dónde está esa mujer? ¿A dónde fue? Morales respondió, sereno, no lo sé, señorito. La señora no dejó nota. Mateo gritó. Morales, usted sabe algo. Dígame ahora mismo dónde está. Morales miró hacia mí. Yo sonreí apenas, sin humor. Señorito, continuó Morales, la señora pidió que le transmitiera un mensaje. Mateo se quedó callado, desesperado. ¿Qué mensaje? Morales pronunció mi frase exacta, el juego ha terminado. Otra pausa. Y Morales añadió el golpe final, como yo le pedí, también dijo que le dejó un regalo, y que sería buena idea revisar sus cuentas. Y colgó. La habitación quedó en silencio. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que mi pecho se liberaba un poco. No porque yo fuera cruel, sino porque por fin él estaba sintiendo lo mismo que yo. El pánico. En Estados Unidos. Mateo debió correr al banco, a su teléfono, a su aplicación financiera como un hombre que se ahoga. Yo lo imaginaba. Las cuentas bloqueadas, las transferencias detenidas, sus fondos inaccesibles. En ese momento, Mateo entendió algo que nunca había entendido. La riqueza no era suya, era prestada, concedida, y yo acababa de retirarla. Pero él todavía pensaba que tenía un salvavidas, sus tarjetas internacionales, su crédito, sus contactos. No sabía que yo también controlaba eso. Y por eso, el siguiente golpe ocurrió en el lugar más humillante posible de una tienda de lujo. Una tarde soleada en Beverly Hills. Valeria salió de una clínica privada de maternidad con esa sonrisa de mujer que cree haber ganado. Caminaba despacio, acariciándose el vientre como si llevara una corona invisible. Mateo iba a su lado, intentando aparentar calma. Por dentro, estaba en llamas. La llamada de Morales lo había destruido, pero aún no podía admitirlo. En su mente, todo tenía que ser controlable, porque un hombre como él no se permite perder. Valeria lo agarró del brazo con voz dulce, pero exigente de amor. Quiero ir a Rodeo Drive. Necesito un regalo. Ya sabes. Por el bebé. Mateo tragó saliva. Claro, lo que quieras. Valeria sonrió y su ambición brilló como vidrio afilado. Quiero un bolso edición limitada. El que te mostré. El que solo tienen si eres cliente VIP. Entraron a una boutique donde todo olía a dinero. Empleados impecables, paredes elegantes. Clientes que ni miran precios. Valeria se probó el bolso frente al espejo con ojos brillantes. Mateo sacó su tarjeta más poderosa, la famosa tarjeta negra, esa que siempre lo hacía sentirse superior. La entregó al vendedor con una sonrisa segura. El vendedor pasó la tarjeta, una vez, luego otra. La sonrisa del vendedor se desvaneció y se volvió una mueca incómoda. Señor, lo siento. ¿Ha sido rechazada? Mateo parpadeó. ¿Rechazada? Imposible. Inténtelo otra vez. El vendedor lo intentó de nuevo. La pantalla volvió a mostrar el mismo mensaje. Señor, el sistema indica que está bloqueada por el banco emisor. El aire se volvió pesado. Valeria dejó de sonreír. ¿Qué pasa? Susurró, pero con rabia. ¿Por qué no pagas? Mateo sintió la primera gota de sudor frío. Sacó otra tarjeta, luego otra más, todas rechazadas. El vendedor ya ni sabía dónde mirar. La gente alrededor comenzó a observar. Las miradas en una tienda de lujo son cuchillos silenciosos.
Valeria se puso roja de vergüenza. Mateo dijo entre dientes, ¿estás en la ruina? No, respondió él demasiado rápido, debe ser un error. Pero el vendedor, con voz suave, lo remató, señor. Todas sus tarjetas están bloqueadas. Valeria dejó el bolso sobre la mesa como si fuera basura. No me mientas, le escupió. Me prometiste una vida de reina. Mateo la tomó del brazo, intentando sacarla. Vamos. Aquí no. Aquí sí, gritó ella. Aquí quiero saber la verdad. El amor se rompió en público, discutieron. Se insultaron. Valeria lloró, pero no de tristeza, de rabia. Rabia de darse cuenta de que su príncipe era solo un ladrón con traje. Salieron de la tienda con la humillación pegada a la piel. Y ahí comenzó el verdadero infierno, sin tarjetas, sin fondos, sin acceso a dinero. Mateo y Valeria quedaron atrapados. El hotel de lujo donde vivían exigió pagos. La clínica pidió adelantos. Los restaurantes se volvieron inalcanzables. El lujo se convirtió en una trampa. Y lo peor, Valeria empezó a mostrar su verdadera cara. Si no puedes mantenerme, no me sirves, le dijo una noche, con frialdad. Mateo apretó los puños, estoy intentando solucionarlo. ¿Cómo? ¿Llorando? ¿Llamando a una esposa que no te contesta? Ese comentario le atravesó el orgullo. Y en medio de esa desesperación, Mateo pensó en su última carta, una carta sucia, una carta que podría destruirme, o intentarlo. Y cuando yo supe cuál era esa carta, comprendí que el juego apenas estaba llegando a su fase más peligrosa. La humillación en la boutique no fue solo un golpe al orgullo de Mateo, fue la grieta definitiva por la que empezó a filtrarse. El miedo real. Esa noche, en el motel barato, al que se vieron obligados a mudarse tras ser expulsados del hotel de lujo, Mateo no pudo dormir. El techo manchado, el ruido de la autopista cercana y el olor a humedad eran un contraste brutal con la vida que había imaginado. Valeria dormía de espaldas a él o fingía hacerlo. Su respiración era pesada, cargada de resentimiento. Ya no había caricias, ni palabras dulces, ni promesas. Solo reproches. Mateo se levantó en silencio y se sentó en el borde de la cama. Sacó su teléfono. No tenía llamadas perdidas mías, ni un solo mensaje. El silencio absoluto era peor que cualquier insulto. No puede ser, murmuró para sí. Ella no puede hacerme esto, seguía sin entenderlo. En su mente, yo seguía siendo la mujer que lo amaba, la que perdonaría, la que siempre encontraba una excusa para justificarlo. No concebía que yo hubiera dejado de jugar ese papel. Pero el miedo empezó a volverse concreto cuando revisó sus correos. Entre notificaciones ignoradas, apareció uno que le heló la sangre. Provenía del despacho legal de mi familia. Asunto, notificación judicial urgente. Lo abrió con manos temblorosas, era la confirmación oficial de la demanda de divorcio y, peor aún, de la orden de congelación de activos. Todas sus cuentas en España bloqueadas. Todas. No podía vender, transferir, ni tocar absolutamente nada. Mateo sintió náuseas. Valeria, susurró. Ella se giró bruscamente. ¿Qué pasa ahora? Mateo le mostró el correo. Valeria leyó rápido. Su rostro cambió. Ya no era rabia. ¿Era pánico? ¿Congelación total? Preguntó. ¿Eso significa que no tienes nada? Mateo bajó la mirada temporalmente. Sir Valeria se levantó de la cama como impulsada por un resorte. ¿Temporalmente? Rió con histeria. ¿Y el bebé? ¿Y yo? ¿Crees que puedo parir en este agujero? Mateo se pasó las manos por el cabello. Estoy buscando una solución. ¿Cuál? Lo interrumpió. ¿Esperar a que tu esposa se apiade? Esa palabra, esposa, le dolió más que cualquier insulto. Valeria se acercó lentamente, con una mirada que ya no fingía amor. Escúchame bien, Mateo. Yo no me hundí contigo para acabar así. Si tú no puedes sacarnos de aquí, lo haré yo. Mateo la miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Valeria sonrió. No era una sonrisa dulce, era afilada. Tengo cosas tuyas, conversaciones, audios, documentos. Sabes que eres descuidado cuando te sientes poderoso. Mateo sintió que el suelo desaparecía. ¿Me grabaste? Claron respondió sin pudor. No soy idiota. El silencio entre ellas fue brutal. Valeria continuó. Tienes dos opciones. O consigues dinero, mucho, o todo eso acaba en manos de la policía. Mateo explotó. ¿Me estás chantajeando? No, respondió con frialdad. Estoy sobreviviendo. Esa noche, el amor murió oficialmente. Mateo entendió que había perdido el control de absolutamente todo. Y en su desesperación, tomó la peor decisión posible, acudir a prestamistas ilegales.
Gente que no hacía preguntas, pero cobraba con sangre, empeñó su pasaporte. Firmó pagarés con intereses monstruosos. Todo para conseguir algo de dinero y ganar tiempo. No sabía que, con eso había firmado su sentencia. Mientras tanto, en España, yo observaba todo a través de Morales. Cada movimiento, cada error, cada paso hacia el abismo, y no intervenía. Porque cuando alguien cava su propia tumba, lo más elegante es dejarlo cavar. Hay algo más destructivo que perder el dinero, perder el nombre, y yo sabía exactamente cómo hacerlo. No ataqué directamente, no di entrevistas, no publiqué comunicados, no levanté la voz. En lugar de eso, dejé que otros hablaran por mí. A través de contactos discretos, el señor Morales filtró información cuidadosamente seleccionada a medios sensacionalistas y portales financieros. No mentiras completas, medias verdades. Las más peligrosas, CEO Españoluya e Idu. Con su amante embarazada mientras su empresa colapsa, el arquitecto estrella acusado de desviar fondos y abandonar a su familia. Las fotos del aeropuerto aparecieron, extractos bancarios, testimonios anónimos de ex empleados. La narrativa se construyó sola. Mateo Solano pasó de ser un joven prodigio a un estafador codicioso. En cuestión de días, los socios se alarmaron. Los contratos se cancelaron. Las demandas comenzaron a llover. La empresa, que ya estaba debilitada, colapsó definitivamente. En Estados Unidos, Mateo veía todo desde la pantalla de su teléfono, incapaz de defenderse. No es verdad, gritaba, es una trampa. Pero nadie escuchaba a un hombre sin credibilidad. Sus padres en España sufrían las consecuencias. Vecinos murmurando, antiguos amigos evitando mirarlos. El apellido Solano se convirtió en sinónimo de vergüenza. Valeria, al ver las noticias, entendió algo fundamental. El barco se había hundido. No pienso caer contigo, le dijo una noche. Si te vas al fondo, serás solo. Las discusiones se volvieron violentas. Los insultos constantes. El dinero prestado se agotaba. Los prestamistas comenzaron a llamar, y luego a presentarse. Mateo empezó a vivir con miedo real. Miedo físico. Desesperado, decidió volver a España. Pero ni siquiera eso fue fácil. Sin pasaporte, sin dinero, tuvo que recurrir al consulado, mendigar ayuda, explicar su situación como un derrotado. El vuelo de regreso fue en clase turista. Sin palabras, sin miradas. Cuando aterrizaron, la humillación fue total. Acreedores esperándolo, periodistas, gritos, empujones. Las cámaras captaron al gran CEO rodeado. Insultado, reducido a nada, la imagen recorrió el país. Yo lo vi desde mi ático, en silencio. No sentí placer, sentí cierre. Pero aún faltaba el último acto, porque Mateo todavía creía que podía salvarse. Y para eso, necesitaba verme. Una mañana tranquila, mientras desayunaba con mi padre, una empleada entró nerviosa. Señor, están afuera, arrodillados. No necesitaba preguntar quiénes eran Mateo, su madre y su padre. El teatro final los vi desde las cámaras, llorando, suplicando, creando un espectáculo para los curiosos, usando la compasión pública como arma. Esperé. Cuando la multitud fue suficiente, di la orden, ábranles. Entraron al salón como actores cansados. Mateo se arrodilló ante mí, se aferró a mis piernas. Valentine, lo siento, me equivoqué, perdóname. Su madre lloraba. Eres su esposa. Si no lo ayudas tú, ¿quién? Los dejé hablar, llorar, actuar. Cuando terminaron, hablé. ¿Ya acabaron la función? El silencio fue inmediato. Hice una señal. Morales colocó una tablet sobre la mesa. Audios, fotos, mensajes, transferencias, grabaciones, la verdad uno por uno. Sus rostros se descompusieron. Stone, dije con calma, no es una trampa. Es lo que son. Mateo entendió en ese momento que no había perdón posible, que no había marcha atrás. Se fueron derrotados. Y yo cerré la puerta. El juicio vino después. Rápido, implacable, divorcio concedido. Custodia total para mí. Deudas para él. Investigación penal en curso. Mateo lo perdió todo años después. Supe que terminó en prisión. No sentí nada. El hombre que fue mi esposo había muerto mucho antes. Yo seguí adelante. Por mi hijo. Por mí. Porque la verdadera venganza no es destruir al otro, es sobrevivir. Y ser feliz sin él. El juicio terminó sin aplausos, sin lágrimas, sin gritos. Solo con un silencio pesado que marcaba el final de una historia que jamás debió empezar. Cuando el juez leyó la sentencia, Mateo no levantó la cabeza.
Su espalda estaba encorvada, su rostro pálido, como si el peso de todas sus decisiones hubiera caído de golpe sobre sus hombros. Ya no quedaba rastro del hombre elegante, seguro, admirado por todos. Frente a mí solo había una sombra. El divorcio fue concedido sin objeciones. La custodia total de mi hijo, Adrián, fue otorgada a mí. Los bienes privativos fueron reconocidos como míos, y la deuda por la malversación de fondos quedó registrada como una carga personal de Mateo. Cuando escuchó la cifra que tendría que devolver, cerró los ojos. Sabía que jamás podría pagarla. Salí del juzgado sin mirar atrás. No sentí victoria, tampoco compasión, solo un cansancio profundo, como el que llega después de sobrevivir a una tormenta demasiado larga. La guerra había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Mateo desapareció del mapa social. Sus antiguos amigos lo evitaron. Los empresarios que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Su nombre era un estigma, un recordatorio incómodo de lo rápido que se puede caer cuando todo está construido sobre mentiras. Meses después, fue arrestado no por los prestamistas, no por los escándalos mediáticos, sino por aquello que siempre había intentado ocultar: la malversación de fondos. 12 años de prisión. Cuando vi su foto en el periódico, tardé varios segundos en reconocerlo. El hombre de la imagen tenía la mirada vacía, la barba descuidada, el rostro consumido por el miedo y el arrepentimiento. Ya no era el hombre que una vez amé. No sentí alegría, no sentí odio, sentí indiferencia. Para mí, Mateo Solano había muerto el día que me lanzó 5 euros en el hospital y se marchó sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí, porque las decisiones de los adultos siempre arrastran a los inocentes. Un día, el señor Morales entró a mi despacho con el rostro serio. Señora, hay algo que debe saber. Me contó lo que había ocurrido con Valeria. Tras el colapso total, los prestamistas comenzaron a buscarla a ella. Sin dinero, sin apoyo, sin salida, vivió escondiéndose, cambiando de lugar constantemente, consumida por el miedo. Finalmente, dio a luz sola en un hospital público y luego desapareció. Un bebé recién nacido fue encontrado en la puerta de la casa de los padres de Mateo. Junto a él, una nota breve. No era una carta de amor, era una rendición. Decía que el niño era hijo de Mateo, que no podía cuidarlo, que se marchaba lejos, que ya no tenía nada más que perder. No se supo nunca si Valeria huyó, o si decidió algo peor. El niño quedó en manos de unos abuelos rotos, empobrecidos, llenos de culpa y dudas. Dudaban incluso de si ese bebé era realmente su sangre, pero aún así lo acogieron. Cuando escuché la historia, no pude dormir esa noche. El niño no tenía la culpa. No eligió nacer de una traición. No eligió la codicia de sus padres. No eligió el desastre que lo rodeaba. Después de muchas noches en vela, tomé una decisión a través de una fundación benéfica del grupo. Comencé a enviar una asignación mensual destinada exclusivamente a su educación y bienestar. Nunca revelé mi identidad. No quería gratitud, no quería reconocimiento, solo quería que ese niño tuviera una oportunidad. Le puse un nombre en silencio, solo para mí, Julián, esperando que su vida fuera más luminosa que su origen. Mi propia vida comenzó a reconstruirse, lentamente, sin prisas. Me incorporé oficialmente a la directiva del grupo familiar. El trabajo se convirtió en refugio y propósito. Cada contrato, cada proyecto, cada decisión me devolvía una parte de la confianza que había perdido. Pero mi mayor ancla fue Adrián, mi hijo. Él no sabía nada del caos. Para él, yo era solo mamá, la mujer que le leía cuentos por la noche, que le preparaba el desayuno, que lo abrazaba cuando tenía miedo. Con él aprendí algo esencial: el amor verdadero no abandona, no traiciona, no negocia. Pasaron 3 años de calma, de cicatrices cerrándose, de una paz que nunca creí posible. Hasta que apareció Marcos. No fue un flechazo, fue algo más profundo. Marcos era arquitecto, colaborador en uno de nuestros proyectos. Sereno, respetuoso, sin poses ni promesas vacías. No intentó impresionarme, no intentó conquistarme, solo estuvo ahí, escuchando, respetando, cuidando. Sabía mi historia, todos la sabían, pero nunca me preguntó, nunca me miró con lástima. Un día me dijo algo que nunca olvidaré: no eres fuerte por lo que aguantaste, eres fuerte por lo que decidiste no repetir. Fue entonces cuando supe que estaba lista para volver a creer. Adrián lo aceptó sin miedo, como los niños saben hacerlo, como si reconociera la bondad sin necesidad de explicaciones.
Una tarde, volando una cometa en el parque, mi hijo me miró y preguntó, «Mamá, ¿puede Marcos venir siempre con nosotros?» Sonreí. La felicidad no llegó con fuegos artificiales, llegó en silencio. Como La Paz tiempo después, en un supermercado cualquiera, volví a ver a Mateo, trabajaba como guardia de seguridad. Uniforme holgado, mirada baja, nuestros ojos no se cruzaron. Él giró la cabeza, avergonzado. Yo seguí caminando, con mi hijo riendo sobre los hombros de Marcos. No sentí nada, el pasado había quedado atrás. Porque la vida no castiga de inmediato, pero siempre cobra. Y la verdadera victoria no es ver al otro caer, sino no caer con él. Hoy miro atrás sin rencor y perdoné. No por él, por mí. Porque la paz vale más que cualquier venganza. Y porque aprendí que, incluso después de la traición más oscura, la vida puede volver a florecer.